Buenos días a todos. Me presento, soy Pilar Guillén, soy directora comercial de Hans Biomed México. Un gusto estar con cada uno de ustedes, gracias por su tiempo para este webinar. El día de hoy contamos con la grata presencia de varios países del continente, entre ellos Colombia, Estados Unidos, Chile, Argentina, veo por ahí a gente de Perú, de Ecuador. Gracias por estar todos aquí el día de hoy. Bien, pues el objetivo principal de este evento es desarrollar técnicas avanzadas en la aplicación de nuestros hilos sensores faciales mínimamente invasivos, conocidos como MINF, de la cual somos líderes globales y buscamos lograr alianzas estratégicas con cada uno de ustedes y así seguir creciendo juntos. Gracias por estar aquí. Bien, les comento un poco sobre nuestra compañía. Somos una empresa líder en biotecnología con sede principal en Seúl, Corea del Sur, donde estamos cotizando en la bolsa de valores, que es algo importante. Y además contamos con un centro de investigación especializado ubicado a unas 3 horas en coche desde nuestro edificio principal, lo cual nos da la seguridad de contar con los productos de la más alta calidad, así como de estar siempre innovando con cada uno de nuestros productos. Como pueden notar, nuestra empresa tiene un gran portafolio de productos. Somos líderes mundiales en investigación y desarrollo de patentes y además trabajamos en la producción y distribución de productos innovadores, con los cuales ya tenemos una amplia experiencia de más de 20 años, desarrollándonos en más de 40 países, donde vendemos de todos nuestros productos, con todas las certificaciones a nivel global. Déjenme de comentarles que manejamos 3 líneas de negocio, las cuales son productos biológicos, como matriz de hueso y piel, dispositivos médicos, entre los cuales tenemos los implantes mamarios, BellaGel, trasplantes de pelo, que es nuestra marca Slion, nuestros hilos de sustentación facial Mint, entre otros. También tenemos nuestra línea de cosméticos funcionales que pronto esperamos lanzar en Latinoamérica, empezando por México. Además de Corea, tenemos sucursales, por supuesto, acá en México, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Vietnam, Tailandia, China. Nuestra empresa crece cada día y esperamos que ustedes hagan parte de esta gran familia de Hans con nosotros. Bien, el día de hoy pues nos reunimos para presentar nuestros hilos tensores faciales mínimamente invasivos MINF, y para esto nos acompaña el doctor Isaac Schurman-Cirón. Y bien, él es especialista en cirugía plástica reconstructiva, pero también tiene especialidad en mano y en rejuvenecimiento facial mínimamente invasivo. Y bueno, él cuenta con una experiencia de más de 20 años en México y también ha logrado hacer talleres nacionales como internacionales con nuestros hilos, así que los conoce a la perfección y esperamos que todos ustedes puedan contar con una grata experiencia de nuestros hilos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por este webinar. Gracias, Pilar, y gracias a todos ustedes. Doy la bienvenida a todos nuestros amigos de Latinoamérica, de Estados Unidos, desde luego México, y quiero agradecerles por estar con nosotros y les deseo de corazón que la razón de este webinar se obvia a nivel mundial y que todos libremos con bien esta situación y sus familias. Entremos en materia del tema. Vamos a hablar de un tema que hoy por hoy es fascinante porque tiene mucho auge. Vamos a tocar un tema que es muy actual. Cada día más la gente busca
procedimientos mínimo invasivos. La gente ya no está dispuesta a procedimientos quirúrgicos, a grandes tiempos de recuperación, y este es un armamento más que se alía para poder dar tratamientos efectivos no quirúrgicos. No podemos empezar este tema sin hablar algunas cosas del envejecimiento facial. Tenemos que saber reconocer los estigmas del envejecimiento facial y por qué se dan. Y vamos a hablar unas cosas muy sencillas, de hecho un solo concepto muy sencillo porque no es el tema, donde el envejecimiento se da, o los estigmas del envejecimiento, porque todos los tejidos blandos de la cara disminuyen su grosor, disminuyen desde el punto de vista macroscópico o microscópico, empezando por la reducción dérmica de colágeno y elastina, que esto nos va a dar una laxitud en la piel, la atrofia de compartimentos grasos, independientemente de la atrofia de compartimentos grasos, el descenso de estos compartimentos, sobre todo los compartimentos superficiales y algunos de los profundos, la degradación en mayor o menor medida del SMAS, la hipotrofia muscular generalizada de la cara y la absorción ósea, principalmente en las órbitas, en la fosa piriforme y la mandíbula. El fotodaño es otro gran tema del que no nos vamos a meter, pero que hay que tomar en cuenta en los estigmas del envejecimiento. Todo esto aunado a los cambios en la piel, que es el único tejido que no disminuye su tamaño, no se atrofia, no se hipotrofia, más bien se cae, desciende por falta de volumen, por toda la pérdida de tejidos blandos y óseo, por adelgazamiento o debilitamiento de los soportes de los ligamentos, y ya dijimos la reducción dérmica de colágeno y elastina, donde tanto del descenso de los compartimentos grasos como la reducción de la colágena pueden ser resueltos en mayor medida por estas técnicas de hilos. En cuanto a anatomía, no nos vamos a meter mucho, simplemente decir que el tejido o el plano importante en este tema es el tejido subcutáneo. No nos vamos a meter a temas de piel, de SMAS. El tejido subcutáneo es el plano correcto de colocación de los hilos. Si llegamos a afectar la dermis, vamos a tener dolor de primera instancia e irregularidades a largo plazo, y si nos metemos con el SMAS, bueno, ya sabemos que por debajo del SMAS están todas las estructuras importantes, nerviosas, vasculares, y por ende no nos vamos a meter subesmás con los hilos, independientemente a que la tracción de los tejidos blandos no va a ser efectiva. Hay varios métodos de sustentación facial con toxina botulínica, con rellenos faciales. O sea, no es la única manera de sustentar, pero sí es un gran elemento aliado. Aquí vemos un resultado inmediato con rellenos faciales, donde podemos notar el levantamiento de los tejidos blandos, la resolución de estigmas como el cansancio, flacidez. Podemos ver varios elementos. Y en esta foto podemos ver el resultado de una mujer de 72 años únicamente con Botox y con rellenos faciales, no tiene ninguna otra cosa. Técnicas de sustentación facial con hilos, podemos incluir las quirúrgicas con plicatura del SMAS, independientemente a que tengamos colgajos musculares o no los tengamos, las plicaturas que cada uno de ustedes maneje. Después tenemos las técnicas quirúrgicas con riendas de hilos. La diferencia es que estas riendas van anudadas internamente con hilos o suturas generalmente no absorbibles, donde se basan en sustentación de los ligamentos cutáneos, y las técnicas actuales no quirúrgicas con los hilos que nos compete el tema hoy, donde tenemos soporte a nivel de tejidos blandos, si acaso podemos soportar a nivel de fascias, donde tenemos puntos fijos y puntos no fijos, puntos en sustentación en tejido blando móvil. La sustentación mecánica se trata de lo siguiente: con el envejecimiento y todo lo que ya comenté,
los tejidos blandos descienden deslizando unos sobre otros, principalmente lo que es tejido celular subcutáneo, compartimentos grasos y piel, descienden con eje, con pivote en ejes de los ligamentos de sustentación. Al introducir el hilo en el tejido celular subcutáneo, que las espículas traccionen este tejido, al jalar el hilo, los tejidos blandos van a ascender en el vector que nosotros queramos, en el vector que sea correspondiente al área, y van a ascender desplazándose de la misma manera, en el mismo sentido, pero contrario, con pivote en los ligamentos de sustentación, en los septos fibrosos. El plano que damos, que es el tejido celular subcutáneo, sin embargo, hay quienes se preguntan si es paralelo al SMAS, o sea, profundo en el tejido celular, o superficial. Esto va a depender del grosor del colgajo en el que estemos introduciendo los hilos. Si son colgajos muy delgados, tenemos que tener cuidado de ponerlos profundos, y si son colgajos gruesos, al revés, superficiales. Colgajos muy pesados, muy gruesos, independientemente a que podría ser no adecuado el tratamiento, tenemos que ponerlos más superficiales porque para que tenga efecto en la tracción. Si los ponemos muy profundos no va a tener un efecto significativo. Y por el contrario, si son tejidos delgados, tenemos que ponerlos más profundos para evitar complicaciones. Independientemente, hay ciertas áreas que es un poco complejo poder determinar dónde estamos exactamente, sobre todo cuando pasamos por concavidades y convexidades óseas. Piel delgada contra piel gruesa, tenemos que tener cuidado principalmente en las irregularidades. La piel delgada es más aceptable tener irregularidades porque solito, de una manera natural, se van a corregir, y en la piel gruesa, si dejamos irregularidades muy profundas, muy marcadas, van a quedar todo el tiempo que dure el hilo. ¿Por qué usar hilos en contraste con la cirugía? Es un método definitivamente más rápido. Cada hilo puede tardarse en la aplicación 5 minutos, más fácil definitivamente que una cirugía, menos riesgos. Definitivamente, si estamos en el plano correcto, todos los riesgos principales de una cirugía se eliminan por completo, por ende menos complicaciones, empezando o principalmente las nerviosas, las complicaciones de lesión nerviosa. Si llegara a presentarse una complicación es fácilmente corregible, cualquiera de ellas. El resultado puede ser más predecible porque no dependemos de la cicatrización. Y un corto periodo de recuperación. Sí hay cierto periodo de recuperación donde no hay una incapacidad social, no hay una incapacidad laboral, pero sí hay molestias. Tenemos que tener cuidado. En cuanto al resultado más predecible, definitivamente sí, pero también tenemos que entender que es un resultado mucho más corto a un quirúrgico. Por otro lado, ¿por qué usar hilos? Porque es la única opción, ya sea porque el paciente no se quiera operar, no se pueda operar, o porque el médico que está aplicando no es quirúrgico. Y estrategias costo-beneficio ya dependerá de cómo cada consultorio, cada médico, cómo haga sus estrategias. Tenemos acá una mujer mayor con un resultado quirúrgico donde ya cada uno podrá decir dónde se ve mejor o dónde se ve más natural o dónde se ve más agradable a la vista, si en el preoperatorio o en el postoperatorio. Este tipo de caras para mucha gente es reprobable hoy en día y es un resultado quirúrgico. Con estas técnicas podemos evitar este tipo de situaciones, o esta cara podría tener una mejoría significativa con alianza de rellenos faciales principalmente. Por composición, sabemos que tenemos hilos no absorbibles y absorbibles, donde los más famosos son los de propileno, no vamos a hablar de marcas, donde
sí es cierto, no generan la alergia ni rechazo, pero no vamos a hablar de visibilidad de hilos, de exposición, de extrusión y de fibrosis. No vamos a hablar de esas cosas ahorita porque no es el tema. Y lo que sí no es tan real es que en la literatura dice que duran de 4 a 5 años, lo cual no es cierto. Ningún resultado con hilos dura 5 años, ni 4 años. Probablemente pueda durar 2 años un resultado efectivo. Y por el otro lado, los hilos dentro de los tejidos no duran 5 años, duran mucho más años. Se supone que son no absorbibles, de por vida van a estar en el tejido, dando una reacción a cuerpo extraño en algún momento. Dentro de los materiales absorbibles tenemos los de polidioxanona, que es la gran mayoría del mercado son polidioxanona, ácido poliláctico con conos de ácido poliglicólico y policaprolactona. Todos nosotros hemos manejado la policaprolactona en cirugía, no debería decir marcas, pero el monocril es policaprolactona, o hoy por hoy hay un relleno bioestimulante de policaprolactona por ahí. Estos se absorben por hidrólisis y lo importante es la colagenosis. Son voluminizadores y productores de colágeno. Hablando de los hilos de polidioxanona, que es nuestra marca, la evolución, primero los hilos monofilamentos únicos, son hilos de superficie lisa que no funcionan para sustentación. Lo único que generan es la producción de colágeno. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Mucha gente vende tratamientos con este tipo de hilos que son muy baratos, pero no funcionan para sustentar. Mecánicamente es imposible. Tenemos entrelazados twist o twin, que no es más que 2 hilos en lugar de 1 de superficie lisa, y lo único que tienen es que es doble estimulación de colágeno. Los famosos o más famosos son los de tornillo. Los espiculados, definitivamente para dar un sustento tienen que ser espiculados. Hay 2 hilos de corte, que son todas las marcas del mercado, excepto Mint, que es hilo por moldeado, que ahorita lo vamos a hablar. Y lo que es importante es que hay unidireccional, bidireccional y en zigzag. Definitivamente para dar sustentación, forzosamente tienen que ser bidireccionales. Una parte del hilo va a dar el soporte estático y la otra parte va a dar el levantamiento dinámico. Los unidireccionales es imposible que hagan la sustentación. O, quito la palabra imposible, es mucho más difícil. Definitivamente la alianza terapéutica es la combinación entre toxinas, rellenos e hilos. Una sola de las técnicas puede resultar, pero para dar mayor levantamiento, naturalidad y sobre todo tiempo de duración, se debe de hacer la alianza. Independientemente a esto o visto individualmente, el efecto de levantamiento inmediato es mucho mayor con un hilo espiculado porque mecánicamente va a tener mucho más fuerza que un efecto químico mecánico con toxina y con rellenos. Entonces, como cuestión individual, el hilo va a tener mucho más fuerza inmediata, pero el tiempo de duración del tratamiento lo va a determinar la alianza. Independientemente al efecto de levantamiento, tenemos la compresión de tejidos blandos y la fibrosis generada. Ya entrando más específico a nuestra marca, MINT quiere decir Minimal Invasive Non-Surgical Thread. Son hilos de polidioxanona, los de mayor longitud y grosor del mercado, si hablamos de los 43 o de los CISI. Tecnología por moldeo, son los únicos con esta tecnología y barbado helicoidal. Toda la marca maneja el mismo concepto. Es un procedimiento como cualquier técnica de hilos con anestesia local que no requiere tricotomía ni incisiones, no hay cicatrices y aquí cuidado con esto. ¿El paciente puede regresar a su vida diaria justo después del procedimiento? Sí, pero no asintomático. Definitivamente por algunos días van a haber molestias, puede haber ligeras equimosis,
puede haber irregularidades y esto hay que entenderlo y transmitirlo al paciente. Para mucha gente esta imagen es muy importante, aprobado en Corea desde el 2014, son hilos coreanos, la fabricación es coreana, aprobado por la FDA como dispositivo médico clase 2 y aprobado en COFEPRIS como aproximador de tejidos faciales. Entonces no tenemos ningún problema legal en su aplicación. El portafolio Mint tiene varios hilos, tiene diversos, incluso tienen uno especializado para nariz. En Estados Unidos se cuenta con el 43, el mini, que es el de 17 centímetros. Cuentan con todos los que vemos acá. Latinoamérica tenemos Easy y tenemos Fine. Ahorita vamos a ver las diferencias. Lo que hay que entender es que el 43 es exactamente igual al Easy, pero sin agujas. Se coloca con una cánula, un dispositivo especial reutilizable, y los 17 tampoco tienen agujas, se colocan con cánulas que son desechables. Entrando en materia con nuestros hilos, que sí contamos, el Easy, no sé quién les puso el nombre porque el Mint Lift Easy es el más difícil de aplicar. De hecho, mucha gente no lo aplica, pero aclaro que con la técnica correcta son fáciles de aplicar y nos pueden dar mucho más ventajas que los demás. Son hilos de 43 centímetros. En cada extremo viene una aguja calibre 19, que la aguja mide 13 centímetros cada una de las agujas. Aquí dice tipo de aguja roma y afilada, lo cual se contrapone. Más bien es aguja redonda y afilada. Son 2 hilos en cada bolsa, con tecnología de espículas en tercera dimensión, 360 grados, bidireccionales. Mint Fine son hilos de polidioxanona, también con tecnología 360 grados bidireccionales. Vienen precanulados en una cánula 18G por 10 centímetros la cánula. El hilo mide 15 centímetros. Vienen 4 hilos por bolsa, 5 bolsas por caja. Mint Fine, indicado para pacientes jóvenes con piel delgada, y Mint Easy en pacientes mayores de 40 años, piel gruesa. Pero lo que yo siempre he dicho es que sabiendo la técnica de cada uno de los hilos, sabiendo aplicarlos, sabiendo manejar nuestros tejidos, podemos escoger cualquiera de los dos para cualquier situación. ¿Qué es lo que diferencia estos hilos del resto? El anclaje patentado. Las espículas se producen mediante tecnología de prensa de moldeo y no por corte. ¿Cuál es la gran diferencia? Los hilos en general los fabrican por corte. Fabrican el hilo y van haciendo corte tipo cuando alguien corta con hacha un árbol, y al hacer este corte se disminuye el grosor del hilo. Al hacer esta disminución del núcleo del hilo, pierde su fuerza tensil. Esto hace que las espículas sean lineales y no helicoidales, que ahorita lo vamos a explicar, porque si fueran helicoidales, disminuirían aún mucho más la fuerza tensil del hilo. En Mint, las espículas están moldeadas, están soldadas al grosor del hilo. Quiere decir que un hilo del 2 ceros siempre va a ser 2 ceros, y el hilo del 0 va a ser 0 siempre, no disminuye su grosor. Me faltó comentarles que el hilo Easy es del 0 y el Fine es 2 ceros. ¿Ok? Son los hilos más gruesos por el grosor de fábrica y porque no disminuyen su grosor en la manufactura. Las espículas helicoidales se refieren a que el espiculado va en espiral los 360 grados del hilo. Esta es una imagen axial donde podremos ver las espículas de esta manera como una escalera en caracol,
y lateralmente podemos ver las espículas de esta manera. Esto nos da el beneficio de que si estas espículas están muy próximas a la dermis y no van a tener anclaje en la dermis o en alguna fascia, el resto de las espículas en el tejido circundante sí las van a tener. Si comparamos hilos de la misma marca, la fuerza tensil va a ser mayor dependiendo del grosor del hilo, que damos que hay del 0 y del 2 ceros, o del número de espículas. El número de espículas va a depender de la longitud del hilo, si es de 43 centímetros, de 17 o de 15 centímetros va a tener mucho más espículas. Pero si comparamos esta marca al resto del mundo, las pruebas han demostrado que la fuerza tensil es mayor gracias al anclaje multidireccional helicoidal. ¿Por qué los hilos son azules? Los cirujanos plásticos nos gustan los hilos específicos para cirugía plástica porque son incoloros por miedo a la transparencia del hilo o al tatuaje del hilo. Un pequeño fun fact es que el color morado fue por solicitud de la FDA para que sean visibles en las primeras semanas y puedan ser localizables para cualquier complicación. Esta tintura se ha visto o está diseñada para que en un periodo de 2 meses, y yo podría decir que es antes de los 2 meses, se pierde y quedan transparentes. Con esto podemos evitar la posibilidad de transparencia del hilo o cualquier otra cosa. Se supone que estos hilos se absorben de 6, 8 a 10 meses, sin embargo quedamos que son productores de colágena y esto va a hacer que el efecto sea más o menos 12 meses, 18 meses. Otra situación en los hilos es cómo traccionamos. Podemos hacer una tracción longitudinal en el vector que nosotros queramos con elevación simple de los tejidos, y el otro es que por compresión podemos hacer un aumento de volumen de tejidos blandos en las áreas que nosotros queramos, que generalmente será a nivel de cigomático malar, por compresión, por decirlo de alguna manera, por pinchamiento de los tejidos. Se pueden aplicar para apexia de cejas, elevación de los tejidos centrofaciales del tercio medio, pómulos, mejillas, para mejorar el contorno facial, línea mandibular, cuello, y por qué no, hay algunas técnicas corporales descritas también. Casos con mal pronóstico: asimetrías severas, grasa subcutánea firme, muy hipertrófica, cualquier distorsión ósea, tejidos blandos, por hipertrofia de glándulas salivales, pérdida considerable de elasticidad de la piel, combinación entre cualquiera de estas situaciones, aunado al grosor cutáneo, al grosor de los colgajos y peso de los colgajos, expectativas no realistas de los pacientes. No es una cirugía, no es una ritidoplastía, ¿ok? Un paciente no cooperador, si el paciente no va a dejar de hacer ejercicio, que hoy en día es un tema muy significativo, tenemos que evitarnos estas técnicas. Si no va a cooperar en ponerse su barbicuello, su protector, tenemos que tener cuidado, y cuidado con las habilidades de cada aplicador. Todo esto es resolvible, o varias de estas situaciones son resolvibles, asociado a otros procedimientos que posteriormente se podrán aplicar los hilos. Podemos hablar de toxina botulínica en glándulas, podemos hablar de enzimas cuando tenemos problemas de depósitos grasos, ¿sí? Podemos hacer diferentes combinaciones para poder aplicar los hilos, y sí, definitivamente habrá casos en que estén contraindicados. Todo suena muy bonito, pero sí, hay riesgos y complicaciones, pero fácilmente resolvibles. Siempre van a haber irregularidades, generalmente desaparecen de forma normal en 15 días, de forma natural, pero si tenemos una irregularidad muy pronunciada, con masaje inmediato podemos resolverla. Definitivamente sí hay dolor, y sí hay algunos pacientes que se quejan de dolor los primeros días, pero con analgésicos sencillos se resuelve esta situación. Hilo palpable o visible, por haberlo puesto muy superficial o por calidad de los tejidos,
se puede regularizar con ácido hialurónico o con el relleno que ustedes prefieran. Exposición a través de la piel, en menos del 5% de los casos. Vean por qué me consta que el hilo pierde el color. Es una paciente que estuvo manipulándose la cara y bueno, hubo extrusión del hilo, hubo ahí algunas implicaciones. ¿Qué pasa si llega a suceder este tipo de situaciones? Absolutamente nada, se coloca un hilo nuevo. Asimetrías, nunca cortar los hilos antes de verificar simetría. En Estados Unidos he visto técnicas donde acuestan al paciente, les meten 2, 3, 10 hilos, los van cortando uno por uno sin verificar. Yo creo que eso es algo un poco peligroso, hay que verificar. Y si tenemos algún tipo de asimetría, se coloca un hilo nuevo. Infección, realmente raro, una infección en estos procedimientos. Hay que vigilar que no se introduzca pelo en los orificios, ahorita lo vamos a entender mejor. Se puede administrar antibiótico. Hay gente que de rutina recomienda el antibiótico y esto ya es criterio de cada persona. Edema puede ser variable dependiendo del procedimiento, la cantidad de hilos, las características del paciente. No confundir con la infiltración previa. Hay grupos de médicos que hacen infiltración casi tumescente en la cara para colocar los hilos. Definitivamente yo no lo recomiendo porque el hilo no va a anclar en tejido que está tumescente, no va a haber un anclaje. Hematomas, definitivamente sí puede haber, más que hematomas, equimosis. Cuidado sobre todo por los vasos temporales superficiales, donde es un área que constantemente se usa para aplicación. Se puede hacer compresión y drenaje a través del puerto de entrada. Migración del hilo cuando el anclaje es débil, pues se aplica un nuevo hilo. Cuando el anclaje es débil o cuando el paciente hizo movimientos bruscos. Ruptura del hilo, nunca he visto una ruptura, es casi imposible que un hilo de estos se rompa estando ya aplicado. Puede ser que el cirujano o el médico, el aplicador, lo rompa al momento de las tracciones. Es más fácil que el anclaje se pierda a que se rompa el hilo. Planeación del tratamiento. Tenemos que ver la dirección de los vectores con las técnicas que todos más o menos manejamos, elevando con nuestros dedos los tejidos blandos para ver cuál es el mejor vector que va a tener un mayor levantamiento y de un aspecto natural. Evidentemente, la elevación del vector tiene que ser en el sentido contrario del descenso natural de los tejidos, recordando que centro facial, el descenso es hacia abajo y hacia el centro de la cara, es en sentido oblicuo, y los tejidos laterales van a tener un descenso vertical. El número de vectores quiere decir el número de hilos que vamos a aplicar y con qué dispositivo. Dispositivo hablando de Mint Fine o Mint Easy. El tipo de anclaje que podemos conseguir con los hilos, ninguno. No hay ningún tipo de anclaje. Tanto las espículas distales como proximales están anclados en tejidos blandos en el área que queremos levantar, a diferencia del distante, que las espículas distales o las espículas centrofaciales, vamos a decirlo así, están anclados en el tejido que queremos elevar, pero la contraparte del hilo está anclado distal, puede ser en tejido, en región parietal, en región occipital, en región frontal alta, como son la mayoría de las técnicas que se enseñan. En corbata, donde el hilo se bidirecciona para tener dos vectores con un solo hilo, esto lo estamos hablando con Mint Easy. Esto generalmente son los Fine, aunque también hay quien podría poner los Easy de esta técnica, tipo otras marcas. Aquí el tejido, el hilo está anclado a nivel de tejidos blandos y los extremos quedan libres. Ahorita vamos a demostrarlo. O doble, donde el hilo está anclado en tejido blando, nada más que con un anclaje de mayor longitud, con la zona central del hilo que no tiene espículas, y bidireccionado de la misma manera, aprovechando dos vectores con un solo hilo. Tratamiento,
rápidamente corroborar los vectores donde la zona de inserción, la zona de salida del hilo, siempre un par de milímetros previos al pliegue, no inmediatamente en el pliegue y no pasando el pliegue, porque definitivamente no va a haber tracción efectiva. Tiene que ser 1 o 2 milímetros previo al pliegue o al surco. Aquí tenemos el marcaje para en corbata, un hilo easy, y aquí tenemos otro para cuello. Mínimo 4 vectores, 4 hilos por región. Yo ya tengo perfectamente identificado que si nos vamos con menos hilos, el resultado no va a durar. Tiene que ser de 4 a más vectores. Pueden ser vectores con el hilo easy, que es más grueso, tiene más fuerza de tracción, y posteriormente agregar un par de fine para tener más tracción y menos peso del colgajo por hilo. Técnica aséptica, aunque casi inmediato hay contaminación por el pelo. Hay muchas técnicas para tratar de controlar el pelo, realmente ninguna funciona. Los tegaderms se despegan, los plásticos, es muy complejo. Más bien es que la paciente venga bañada y tratar de manipular lo menos posible. Técnica antiséptica, definitivamente lo mejor hoy por hoy para todas estas técnicas faciales es la clorhexidina alcohólica. Infiltración de trayectos, puede ser el trayecto completo o los puntos de entrada, salida y el medio del trayecto. Lidocaína con epinefrina. Se hace el puerto de entrada siempre, aunque tenga aguja, el hilo easy, con una aguja 18. A través de ese puerto de entrada, introducir la cánula del fine o la aguja del easy, teniendo cuidado de estas dos situaciones. Si en la piel hay retracciones, tenemos que movilizar el hilo, retirar y volver a meter. Y si hay dolor es porque estamos picando literalmente con la aguja la dermis o tejidos profundos que no queremos picar. Si estamos en el plano correcto, el dolor no es tan significativo. Con los hilos fine, con la cánula, no tenemos el problema de picar o de traccionar la fascia, porque la cánula no permite, no tiene la agudeza para perforar la dermis, perdón. Diferente a muchas técnicas que se enseñan, al aplicar el hilo ya se están traccionando los tejidos hacia arriba. Hay muchas técnicas que meten la aguja, jalan el hilo, introducen el hilo y ya después traccionan hacia arriba los tejidos haciendo contratracción con el hilo. Aquí, conforme va introduciéndose el hilo, ya estamos traccionando los tejidos a su posición. Simetrizar antes de cortar. Esta situación yo ya no infiltro los trayectos completos porque esta falta de oclusión es por infiltración del nervio facial con la lidocaína. Por eso yo ya infiltro solamente puertos de entrada, salida y de forma intermitente, o sea, no todo el trayecto, nada más algunas áreas del trayecto para evitar esto. Trabajar irregularidades, como expliqué, traccionando la piel y anudar contra trenzar. ¿Qué quiere decir esto? Quedamos que en los hilos, ahorita lo vamos a ver, easy, el punto de anclaje es la zona central del hilo que queda doblada. Pero en los hilos fine, si queremos poner un punto fijo y que no queden sueltos los dos extremos, a través del mismo orificio metemos 2 hilos fine y los extremos superiores, caudales o laterales, anudamos uno al otro o los trenzamos, los entrelazamos para que las espículas atoren unos con otros. Cortar los hilos y finalmente ferulizar. Hay gente que le gusta ferulizar con varios dispositivos con pegamento o la utilización de barbicuellos para que mantengan los tejidos en su posición, principalmente para dormir y para situaciones donde la persona pueda hacer movimientos bruscos que desanclen los hilos. El uso del barbicuello
obligado 15 días de preferencia y por la noche hasta un mes. Vamos a enseñarles físicamente los hilos. Para explicar algo rápidamente, voy a explicárselos con unos guantes negros para que se vea mejor. Los hilos Easy vienen 2 hilos por bolsa, donde podemos ver las agujas de 13 centímetros, el hilo de 43 centímetros. No es necesario hacer ningún tipo de tracción como otras marcas, ya viene listo. Y no hay mucho que hablar de estos hilos, simplemente al momento de la colocación, ahorita lo vamos a ver, es manejar las dos agujas, tratando de que una no se contamine mientras aplicamos la otra, y tener bien claro dónde está la zona central del hilo que no tiene espículas, porque esta zona va a ser la central donde nos va a dar el efecto en corbata o en U. Esta zona central es la que nos va a dar el anclaje en los tejidos blandos. Los hilos fine vienen 4 por sobre, y aquí sí hay algo más importante que explicar, donde ya viene precanulado, viene el extremo por fuera, siempre hay que doblarlo y detenerlo, siempre. Este dispositivo está deteniendo el hilo para que sea fácil su introducción. Conforme lo vamos metiendo, el dispositivo va desplazándose y va a liberar el hilo. Importante, déjenme agarrar otro, que si a mí se me olvida, y a mí se me olvidó algunas veces, detenerlo, al momento que yo introduzco, el mismo tejido me va a empezar a jalar el hilo. Bueno, me va a jalar el hilo y yo lo voy a ir perdiendo aquí. Si yo empiezo a tener movimientos, vean lo que pasa. Si yo desplazo para ir acomodando mi cánula, voy a perder el hilo. Y el chiste es que cuando yo saque la cánula, tenga suficiente hilo para manipular. Por eso es importante siempre detener el extremo del hilo para que cuando yo esté manipulando, el hilo siempre esté en su posición. Ya habiéndoles explicado esto, regresamos a la presentación. Donde ya estamos en la presentación. Aquí podemos ver en el video que está colocada la aguja de 18G. El asistente o la asistente la retira. Empezamos con la colocación, ahí se ve el dispositivo, es un hilo fine para levantamiento de cejas. Este es un caso en una paciente muy delgada, casi no hay tejidos suficientes para... Tenemos que tomar en cuenta que en gente muy delgada tal vez no va a ser suficiente el tejido subcutáneo. Vean cómo... Aquí estoy deteniendo con el dedo. Para retirar el hilo, en este momento detengo el hilo para que al traccionar la cánula el hilo quede en su posición. Acomodamos y vamos a meter el segundo a través del mismo orificio. No vale la pena hacer muchos orificios. A través del mismo orificio nos da la ventaja de que podemos anudar uno con otro
tener un punto fijo y aquí hay 2 puntos, no son fijos. Pero ahorita les voy a decir algunos cambios que he hecho en la técnica. Aquí podemos ver el aspecto del otro lado. Estaba diciendo que si el tejido, los colgajos son demasiado delgados, tal vez no vamos a tener mucho tejido de sustentación para anclar nuestras espículas. Estos que se ven aquí son vasos de la paciente. Estoy llegando a la zona de mi marcaje, en la parte central de la ceja, detengo con el dedo y retiro. Un nuevo video donde vamos a ver la colocación del hilo Easy. Esta es la aguja, ya hice mi orificio, empiezo la introducción, donde si se dan cuenta estoy haciendo movimientos de lateralización de la cánula, esto para ver que mi punta esté libre. Si yo hago esos movimientos y no desplaza mi punta de lateral a lateral, quiere decir que estoy anclado en la dermis y eso me da oportunidad a reposicionarme. Conforme avanzo, voy haciendo mis pruebas y cuando levanto el hilo, me doy cuenta que es uniforme mi colgajo. Aquí con la parte posterior del capuchón de la aguja, apoyo para sacar la punta de mi aguja, ahí está, jalo mi aguja y fíjense cómo al estar jalando estoy posicionando los tejidos con mi otra mano para ya no tener que hacer tracción posterior. Mido mi hilo y lo jalo hasta la parte central. Corto la aguja, coloco el nuevo hilo a través del mismo puerto o la misma vía y ahí es donde se va a quedar anclado en tejidos blandos. Estoy en el segundo vector. Llego al punto, tomo la parte posterior del capuchón de la aguja para perforar la piel, jalo, reposiciono y tengo que tener cuidado que al dar el último jalón no introduzca pelo con las espículas. Otro caso donde vamos a ver ya mixto, estoy introduciendo el hilo fine, la aguja, vean cómo vuelvo a hacer mis movimientos, pruebo el espesor del colgajo que sea regular, ahorita lo van a ver. Ahí es regular, continúo, extraigo la aguja, en ocasiones es necesario ayudarse con una pinza. Posiciono mis tejidos, jalo, introduzco la otra aguja por el mismo orificio, en técnica en corbata, perforo, saco la aguja una vez más, posiciono, a través del mismo orificio estoy metiendo un hilo fine, a través del mismo orificio puedo meter 4 o 6 hilos, el chiste es que no anude más de 2, hay que anudar de 2 en 2 si no se hace un nudo muy grueso por las espículas. Lado contralateral, de la misma manera. Todo esto que estamos viendo yo lo hago acostado. Únicamente el marcaje de los vectores lo hago con la paciente o el paciente sentados y después la simetrización final, ajustar los hilos, otro hilo fine, ajustar los hilos, dar las tracciones finales, los nudos y cortar, lo hago sentado para ver que realmente haya simetría. Todo eso lo hago sentado. El último video empezamos viendo un hilo fine. Yo acostumbro a entrar en esta zona, en zona pilosa, para que la gente no esté molesta con irregularidades, con el orificio, si el nudo puede ser visible a través de, más bien palpable, no visible, el nudo no se debe de ver. Ahorita termino de explicar eso. El nudo no se debe de ver. Hay muchos que ponen el orificio de entrada no en la zona pilosa
sino por acá, ¿sí? En la zona sin pelo. Pero si yo me voy más distal, tengo mayor longitud de tracción para que mis espículas tengan más fuerza. Si yo, mientras más corto sea mi zona de entrada a mi zona de salida, va a ser mucho más corto el trayecto y mucho menor la tracción inmediata y la fuerza tensil posterior. Por eso a mí me gusta irme más distal. Y esta situación, el único problema que nos da es tener mucho cuidado de que las espículas no hayan introducido pelo. Si hay un pelo introducido, con una pinza se saca, y definitivamente es muy fácil esto, desliza sin ningún problema, pero sí tenemos que verificar que no haya quedado nada por dentro. Para el cuello, tenemos que tener cuidado de no contaminar las agujas mientras estamos manipulando una a la otra, tenerla bien identificada para no contaminarla. Dije que en cualquier zona de la cara podemos escoger, dependiendo del caso, si ponemos fine o easy. Para el cuello, por la longitud que necesitamos, definitivamente necesita ser easy, el largo. Ya saqué la aguja, posiciono mi tejido, introduzco el hilo hasta la mitad. Esta zona de retracción es porque una de las espículas está retrayendo la piel. En el momento que se corta el hilo, esto se soluciona de manera inmediata. Estoy poniendo el segundo vector. Perforo la piel, saco la aguja posicionando el lado contralateral. Estos hilos que se ven son del lado derecho de la cara. Como dije, yo no corto hasta tener todo colocado y todo verificado simétricamente con la paciente sentada. Por eso siempre van a tener los hilos externos visibles hasta que corte. Vamos con el cuello izquierdo, el primer vector. El chiste es que la aguja sea palpable, pero sin retracciones. Aquí estoy cuidando la punta de mi aguja. Ocasionalmente cuesta más trabajo poner un lado que el otro. Hay situaciones donde un lado de la cara puede ser más compleja la introducción de la aguja porque realmente no tenemos mucho apoyo con la aguja. Estoy poniendo el segundo vector. Jalo. Viendo algunos casos inmediatos, tenemos este resultado con 4 vectores en la cara. Resultado inmediato. Este es el resultado de la paciente del último video, donde aplicamos en corbata un hilo easy en esta posición exacta, y en el cuello es el último video que les mostré. Este es el resultado inmediato. Y sí, hoy por hoy ya no pongo 2 vectores por región, por lo menos 4 vectores, sean 2 easy que nos dan 4 líneas, o 2 easy y 2 fine, o 4 fine, la combinación que ustedes quieran. Este resultado es un poco curioso. Yo quería hacer una apexia de cejas y el resultado a nivel de los ojos es muy visible y yo creo que es muy bueno. Pero si somos muy estrictos, las cejas no levantaron absolutamente nada. Entonces, este es un caso donde introduje los hilos en esta posición, 3 hilos, uno en esta posición, amarrado en esta región, y otros centrales amarrados entre sí en esta región. Las cejas quedaron exactamente en la misma posición, pero hubo una apertura palpebral, y esto estamos determinando si es por algún efecto tipo miomodulación o alguna situación así, pero el caso es que el resultado es muy visible
todas las fotos que yo tengo de esta paciente, porque es paciente mía desde hace mucho tiempo, siempre tenía esta situación palpebral e inmediata a los hilos. Este fue el resultado, pero las cejas no tuvieron ningún tipo de elevación. Otro resultado inmediato, esta es la colocación de los hilos. Resultado a nivel del cuello, acá está el puerto de entrada y las salidas. Otro resultado con manejo a nivel del tercio inferior. Y hoy por hoy, bueno, este caso es un poco especial. Definitivamente no es un caso para este tipo de tratamientos. Por alguna situación tuvimos que trabajar a esta paciente. Tenemos el resultado inmediato, son colgajos muy gruesos, piel gruesa, colgajos pesados, donde el resultado inmediato es este. A la paciente misma se le dijo que no era buena candidata, pero que íbamos a hacer lo posible, y este es el resultado a un mes. Si bien las líneas de marioneta regresaron, el resultado en el tercio medio me parece que es bueno en comparación a la foto inicial. No tiene rellenos, no tiene ningún otro tipo de tratamiento, simplemente hilos. Y cabe mencionar que este resultado probablemente lo podríamos haber tenido mejor poniendo más vectores, más hilos. Aquí solamente se colocaron 2 vectores. Entonces, este caso queda a consideración de todos ustedes. Hoy por hoy estoy cambiando algunas técnicas, donde aquí, por ejemplo, usé un hilo Easy, no Fine, en cuadro. Entré una de las agujas de aquí hacia la zona de elevación de la cola de la ceja. Hice mi anclaje en tejidos blandos, volví a introducir la otra aguja hacia la cabeza de la ceja y en lugar de dejar estos 2 cabos sueltos, este cabo lo pasé para acá con ayuda de la aguja y me anudé. Hice un cuadro cerrado con nudo y el resultado más o menos al mes fue este. Este es el resultado, independientemente a que aquí pudo haber tenido algún arreglo de las cejas, es evidente el cambio si comparamos el pliegue palpebral. Esta es una técnica que estoy empezando a trabajar y vamos a ver qué resultados da. De la misma manera, esta es la paciente del cambio de los párpados, de la apertura palpebral. ¿Se acuerdan que les dije que no subieron las cejas? Donde apliqué este día el hilo anclado, donde ya vieron mi técnica preauricular. Uno de los tensores o de los vectores hacia acá, el otro en esta zona, en la comisura, y este volví a introducir para extraerlo aquí y hacer el nudo aquí. Ninguna se ha quejado del nudo, el nudo no es palpable, no es visible. Este es el resultado más o menos a un mes, mes y medio, y este día vino a inyectarse labios, por eso ven la diferencia en los labios, no es ninguna reacción ni mucho menos. Podemos ver que el resultado se mantiene sin ningún problema después de mes y medio y el nudo no causó ningún problema. Algo de corporal, esta es una técnica que definitivamente muchos están abogando que pueden hacer pexias mamarias, pexias glúteas con estos hilos. Yo no creo en eso, un hilo no va a tener la resistencia para elevar 300, 400 gramos o medio kilo de tejido mamario, de tejido glúteo. Tampoco va a tener la resistencia para tolerar la fuerza de tracción en un brinco, en actividad física, pero sí puede haber elevación de la piel, ya sea de la piel periareolar o pliegues cutáneos a nivel de rodillas, a nivel de glúteo, pero estamos hablando de piel, no estamos hablando de tejido mamario ni tejido, el espesor total del glúteo. El resultado es este, resultado inmediato, una equimosis y el resultado a unos cuantos días, meses.
Bueno, creo que podemos empezar el panel de preguntas y respuestas. Si alguno tiene alguna pregunta, vamos a dar unos segundos, unos minutitos para que puedan enviar sus preguntas. Cualquier situación que quieran ustedes manejar. Hola, bueno pues ahorita vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas, pero para todos aquellos doctores y personas que estuvieron escribiéndonos, que nos escuchaba al principio de la presentación, que se escuchaba eco, los que llegaron tarde, de una forma muy breve vamos a comentarles cuál es el objetivo de este evento y principalmente es desarrollar nuevas técnicas en la aplicación de nuestros hilos tensores faciales mínimamente invasivos, como ustedes ya los conocen que son MINT, y bueno, de los cuales pues Hansbion Biomed somos líderes globales y buscamos con cada uno de ustedes llegar a una alianza comercial en un ganar y ganar, y así seguir creciendo juntos. Bien, pues les cuento un poco nuevamente de forma rápida de nuestra empresa. Somos una empresa líder en biotecnología. Nuestra sede principal está en Seúl, Corea del Sur, donde estamos cotizando, es algo importante en la bolsa de valores, entonces nuestra empresa tiene un gran valor en nuestros productos. Además, contamos con un centro de investigación especializado ubicado en coche más o menos a 3 horas de nuestro edificio principal, que nos da esa seguridad de que nuestros productos sigan siendo de la más alta calidad y siempre innovando. Bien, como podemos notar, también nuestra empresa tiene un portafolio de varios productos de investigación y de desarrollo de patentes. Trabajamos y distribuimos en productos innovadores. Ya tenemos una experiencia de más de 20 años y también estamos ya desarrollándonos en más de 40 países, donde vendemos todos los productos a los cuales ya cuentan con certificaciones a nivel global. Bien, es importante mencionarles que tenemos 3 líneas de negocios. El primero sería productos biológicos como matriz de hueso y piel. El segundo serían dispositivos médicos, entre los cuales los tenemos nuestros implantes de mama, nuestros implantes mamarios, que es Bellagel. Tenemos trasplantadores de pelo, que la marca es Lion, y nuestros hilos de sustentación facial MINT, entre otros. Hoy por hoy esperamos lanzar en Latinoamérica, empezando por México, nuestra línea de cosméticos funcionales. Y bueno, además de Corea, tenemos sucursales, por supuesto, acá en México, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Vietnam, Tailandia, China, Ecuador, Argentina. Y bueno, nuestra empresa crece cada día más y esperamos que ustedes sigan siendo parte de esta gran familia Hans Biomed. Pasamos, por favor, a preguntas y respuestas. Hemos estado viendo mucho en el chat, doctor, mucha participación por medio de muchas personas. Con gusto. Doctor, Laura Michelson nos pregunta, ¿qué opina de los hilos PLLA, o sea, los hilos de ácido poliláctico? Bueno, definitivamente es otra opción.
creo que no puedo comentar nada negativo al respecto. Es otra opción. Lo único que podría comentar, si nos estamos refiriendo a los hilos de ácido poliláctico con conos y nudos, los conos de ácido poliglicólico, es que los hilos Mint son más versátiles porque tenemos la opción de los Fine y la otra marca no tiene otras opciones, por un lado. Por otro lado, en definitiva, son mucho más largos los Fine, porque en la marca que tiene nudos, a mayor cantidad de conos y nudos, es menor la longitud del hilo, porque el hilo lo fabrican de la misma longitud y cada nudo va acortando su longitud. Y por último, y más importante, porque lo demás puede no ser tan importante, es que los conos pueden ser visibles y pueden ser palpables sobre todo. Tenemos que tener cuidado en esos, que uno de los conos o uno de los hilos no quede en los puertos de salida, porque entonces no va a cicatrizar y se va a exponer el hilo. Y bueno, para que vean que no se trata de difamar a nadie, a favor de esos hilos, las agujas son más flexibles, más maleables y más largas. Ronald nos pregunta, ¿a qué temperatura se deben conservar los hilos? Primero se decía que a temperatura ambiente, luego por ahí se comentaba que en refrigeración, pero en definitiva temperatura ambiente. No tienen que estar en refrigeración, en congelación, temperatura ambiente, nada más en un ambiente controlado, sin humedad, para que no se vayan a maltratar los empaques. En cualquier bodega, en un cajón donde guarden sus rellenos faciales, pueden tener los hilos sin ningún problema. Natalia Linares pregunta, si combinan los 3 tratamientos, o sea, Botox, relleno e hilos, ¿los combina en la misma sesión o cuál sería el protocolo que usted realiza? Bueno, esta pregunta era esperada. Desde mi punto de vista, yo primero haría toxinas botulínicas, pero siempre y cuando sepamos hacer técnicas avanzadas, porque la toxina nos va a debilitar los 4 músculos que descienden la ceja. Bueno, depende del tratamiento. Si vamos a hacer pexia de ceja, primero hay que debilitar los 4 músculos que nos descienden la ceja para que la elevación sea más sencilla. Entonces, tratando el frontal, el corrugador, el procerus, si es necesario, bueno, evidentemente el orbicular, y si es necesario el depresor superciliar, va a ser mucho más fácil nuestra elevación de la ceja. Y hablando del tercio inferior de la cara, si sabemos debilitar sobre todo la línea posterior del platisma, la banda posterior del platisma, va a ser más fácil la elevación de los belfos. Yo, por otro lado, hablando de rellenos, yo creo que si sabemos hacer técnicas avanzadas de rellenos faciales y lo sabemos aplicar en los lugares correctos, vamos a tener una elevación de los tejidos blandos. Y esta elevación previa nos va a hacer que los colgajos sean menos pesados y que al aplicar los hilos tengan menos peso y la fuerza de tracción se pueda aprovechar de una manera mejor. La respuesta entonces es toxina botulínica y rellenos faciales pueden ser en una misma sesión y posteriormente los hilos. Laura Trejo pregunta, ¿cuánto tiempo deja los nudos realizados con el hilo? ¿Cómo? ¿Sí se escuchó la pregunta? ¿Cuánto tiempo dejo los nudos? Exacto. Creo que aquí hay una confusión. Los nudos son internos. Los nudos no quedan externos. Entonces, no es que los deje. El tiempo de absorción del hilo va a ser el tiempo que los nudos estén. El hilo se anuda y se tracciona de tal manera que el nudo se introduce por el puerto de entrada y el hilo queda subcutáneo. Perdón, el hilo, obviamente, y los nudos quedan subcutáneos. Por eso comenté que yo no recomendaría anudar más de 2 hilos juntos para que el nudo no sea tan grande que sea difícil
la introducción. El hilo queda subcutáneo. Espero haya quedado claro. A través del puerto, haciendo la tracción del hilo y contratracción del colgajo, se introduce el nudo. Y tenemos que verificar que el nudo esté bien introducido, y si no, con una pinza. No puede quedar de fuera ni el nudo, ni el extremo, ni el cabo, porque si no es punto de exposición y que puede o no haber contaminación, pero a través de ese puerto, de ese defecto, el hilo puede salir. Jacqueline Karina pregunta, ¿el entrelazado del hilo se realiza al final de la aplicación? El entrelazado del hilo se realiza al final la aplicación, al final la simetrización, porque el extremo lo tenemos que tener libre para, de una manera de contratracción en el hilo y en el tejido, una vez que está simetrizado, se anudan y se cortan. La parte final, cuando decimos que ya quedó el resultado deseado, en ese momento se anuda y se corta y se introduce el nudo o el extremo del hilo. El nudo, el extremo del hilo o el extremo de los dos hilos trenzados. Todo debe quedar interno. Natividad Sánchez pregunta, ¿qué tipo de anestesia utiliza? Definitivamente anestesia local, lidocaína con epinefrina. Tener cuidado la gente que pudiera ser alérgica a la lidocaína. Yo no recomiendo hacer ninguno de estos tratamientos bajo anestesia general, porque la paciente tiene que estar dinámica, tenemos que ver sus expresiones, sobre todo para simetrizar. Entonces, tiene que ser con una anestesia que la paciente nos pudiera cooperar. Si llegáramos a tener una paciente con un umbral al dolor muy bajo y que no hay manera de manejarla con anestesia local, aclarando que quedamos que no hay que hacer tumefacción, porque no hay anclaje de las espículas. Entonces, si necesitamos otro tipo de anestesia, se puede hacer una sedación para la aplicación, pero la paciente, ya que tengamos que simetrizar, tiene que estar despierta. Entonces podemos hacer una sedación leve, en último de los casos. Mauricio Linares opina que le parece peligroso colocar hilos en la cabeza de las cejas por temor a lesionar el paquete vasculonervioso supraorbitario. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, el paquete, la emergencia del paquete supraorbicular no es en la cabeza de la ceja, es a nivel del limbo externo, es más lateral primero. En segundo, vamos superficiales. A ese nivel el paquete es profundo. Acuérdense que el paquete a ese nivel sale por debajo del corrugador, por debajo del frontal, y posteriormente se va superficializando. Pero nuestro hilo va en el plano suprafrontal, supramúsculo frontal, va subcutáneo. Entonces es muy difícil realmente lesionar el paquete. Si queremos tener algún tipo de cuidado, es ir introduciendo nuestra aguja o nuestra cánula lentamente, y si hubiera cualquier tipo de molestia, detenernos en ese momento. Pero el paquete está por debajo de nuestra zona de aplicación y es más medial. Ahora, yo dije que crucé un hilo de acá hacia acá, pero lo crucé por el espesor del tejido blando, por el espesor. Aquí sí podemos cruzarlo a través del plano muscular. El paquete está mucho más profundo, entonces no hay ningún peligro. Jacqueline Karina pregunta, ¿puede explicar cómo hace el nudo con los hilos? Bueno, es que me pasaron el hilo, pero realmente no se ve. Es un nudo como cualquier otro. Tenemos dos extremos. ¿Se ve el hilo? No creo, ¿verdad? Sí, sí lo pongo. Bueno, tenemos dos hilos. Pásenme otro de estos. Tenemos dos hilos
dos extremos que están saliendo, ¿sí? A través del tejido, digo, a través del... Tenemos dos hilos que están saliendo a través del orificio. Anudar uno con otro como cualquier nudo quirúrgico. No tiene ningún tipo de anudado especial. O los trenzamos entre ellos para que las espículas atoren entre sí. ¿Se ve? Se trenzan entre sí para que las espículas atoren unas con otras y se corta, o se hace un anudado como cualquier nudo quirúrgico. No tiene ninguna ciencia. Un nudo de rizo, un nudo cuadrado, 2 o 3. Ahora, una cuestión que sí hay que aclarar: ¿cuántos nudos? Yo creo que no más de 3, porque conforme más nudos hagamos, más grande es el nudo por el grosor del hilo, sumando las espículas. Entonces, cuadrando los nudos, 2 o 3 nudos es suficiente. Nudo simple, sencillo. No tiene ningún truco esto. Tenemos que tener cuidado que conforme anudamos, no dar mucha tensión, porque vamos a ir jalando más los tejidos blandos. Entonces tenemos que tener cuidado que la situación donde dejamos los hilos no desplacemos más los hilos al estar anudando. Tenemos que estar anudando y viendo nuestra tracción para que no haya una tracción excesiva. Espero que haya quedado resuelta la pregunta. Me avisan. Néstor Villata pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los hilos Fine y los hilos Easy? Los hilos, pásenme un Fine. Los hilos Easy, nuevamente no sé si se va a ver mucho, pero los hilos Easy, que ya dije que de Easy no tiene nada porque son los más difíciles, es un hilo de 43 centímetros, no sé si se ve, con 2 agujas en los extremos. Hilo de 43 centímetros, de la mitad del hilo hacia una aguja las espículas van en una dirección, hacia el otro lado van en otra dirección, con 2 agujas de 13 centímetros cada una, aguja redonda, puntiaguda. Y los hilos Fine ya vienen precanulados, miden 15 centímetros, este es un extremo, acá está el otro extremo, con espículas en una dirección, en otra dirección, y se introducen con la cánula. Y el Easy se introduce con aguja. Es un poco más peligroso y tiene un poco más de maña el Easy que el Fine. Gustavo Mantrana pregunta, en tu consulta, ¿cuánto tiempo le dices a las pacientes que es la duración del resultado? Más o menos de 1 año a 18 meses. Tengo pacientes con resultado a más de 18 meses, ¿sí? Hay que entender que en México esta marca no tiene tanto tiempo. Soy creo que el primero que puso estos hilos y ya tengo pacientes a 1 año y medio más o menos y algunos conservan el resultado, pero también les tengo que decir que hay pacientes que el resultado es menor a 10 al año. Muchos de estos casos, pacientes que no cooperaron mucho, se fueron al gimnasio al otro día, pacientes que no mantuvieron el barbicuello o, como ya dije, empezamos poniendo 2 vectores y yo me di cuenta que no es suficiente, tienen que ser de 4 en adelante. Pero la respuesta es 12, 18 meses el resultado. ¿Alguna otra pregunta? Ingrid Malver pregunta, ¿cuánto tiempo se espera entre la colocación de las enzimas y la colocación de los hilos? ¿Enzimas o toxina? Enzimas. Las enzimas sabemos que el resultado es inmediato y sabemos que supuestamente el resultado dura desde el momento de la aplicación a 4 a 5 días.
Yo me esperaría el tiempo en base a la remisión de equimosis, si es que hubo equimosis, algún hematoma o inflamación. En cuanto esté resuelta la equimosis y la inflamación, adelante. Porque si yo aplico los hilos para sustentación, para tracción de tejidos blandos en un área que tiene peso extra por agua en el edema o por hematoma, va a ser más complejo. Entonces, en cuanto esté resuelta la equimosis y el edema, adelante para los hilos. Y hablando de toxina, aprovechando la pregunta, más o menos, idealmente, semana y media a 2 para que el efecto máximo de la toxina ya esté en su situación. Y si hablamos de rellenos, igual, en cuanto esté resuelto el edema o equimosis, en ese momento se puede aplicar. Juan Herrera nos pregunta, ¿cómo se determinan los vectores de colocación? Juan, saludos. Los vectores se van a determinar de una manera muy sencilla, traccionando de una manera manual, digital, con nuestra mano, los tejidos blandos del paciente, de la paciente, y determinar en qué situación vamos a tener mayor levantamiento, más fácil el levantamiento y de una manera natural. Como comenté, los tejidos centrofaciales se deben de elevar en una situación oblicua, hacia arriba y hacia afuera, lateral. Los tejidos de la zona lateral de la cara se deben desplazar en sentido vertical, aunque los hilos están indicados para el levantamiento centrofacial. Donde yo vea que tengo el mejor resultado de desaparición o de mejoramiento del surco nasogeniano, de la línea de marioneta, o el mejor punto de elevación de la ceja, ese es el vector. Es comprueba con la mano. Espero que haya quedado claro, pero es algo muy sencillo que nada más basta compararnos nosotros mismos al espejo, verlo en nosotros o en un voluntario y ver esta situación. No solo el punto de entrada, sino también, de salida, sino de ahí ver cómo dirigirlo hacia hacer el punto de entrada. Yo una maña que tengo es agarro lápices y uso las gomas de los lápices y con la goma tracciono el tejido. Doctor, nos vuelven a preguntar sobre las cejas. Algunas personas piensan que son muy largos y que se pueden notar. ¿Usted qué opina? Los hilos se notarían por grosor, no por largo, porque el largo sobrante se corta. Acuérdense que siempre va a haber un extremo o dos extremos saliendo y esos extremos se cortan. Entonces la longitud no hay problema. Cuando uno va a hacer ciertas técnicas o las técnicas habituales iniciales en áreas cortas, se usa el fine, que mide 15 centímetros. Cuando uno va a hacer áreas un poco más largas, longitudes, distancias más largas entre la entrada y la salida, o la entrada y el punto de anclaje, uno se brinca al easy. Acuérdense que yo dije que el easy mide 43 centímetros, pero el easy siempre lo vamos a usar en corbata que damos, o sea, en B, con la zona de anclaje en la zona central, o en cuadro, o en U. Entonces, un hilo de 43 centímetros quiere decir que cada vector nos da 21 centímetros, no los 43. Y la parte sobrante se corta. Si lo hacemos como las técnicas nuevas que estoy tratando de aplicar, de cerrar el cuadro o cerrar el triángulo, definitivamente necesitamos los hilos más largos para que con un hilo cubramos toda el área de aplicación con un solo hilo y después tal vez aplicar un par de hilos extras que pueden ser los fine, los cortos, a manera de apoyo. Pero acuérdense que la palpación del hilo principalmente va a ser por grosor, como los conos que comentamos, o por que están muy superficiales. Pero difícilmente un hilo de estos es palpable, realmente no son palpables.
más bien puede ser visible algún tipo de irregularidad o el trayecto. Jesús nos pregunta, para combatir la flacidez, ¿siempre utiliza hilos espiculados bidireccionales? Para sustentación, para levantamiento, tienen que ser hilos espiculados bidireccionales. Con otros no hay manera. Los unidireccionales, los no espiculados son para estimulación de colágeno. Entonces podemos hablar que puede engrosar la dermis por producción de colágeno y elastina, pero para elevación forzosamente tiene que tener espículas, porque las espículas son las que van a anclar el tejido blando y al traccionar el hilo van a arrastrar los tejidos blandos. La única manera de tener elevación de tejidos blandos con hilos lisos es anudando abajo en tejido que nos dé buen soporte, que serían los ligamentos, pero ahí estamos hablando de un procedimiento quirúrgico, que se usan suturas. Y tiene que ser bidireccional forzosamente. Si usamos unidireccional, se podría hacer, sí, pero tendríamos que hacer muy distal la salida para que para que nos dé algún efecto, pero realmente no. Tiene que ser bidireccional. Una dirección de los hilos es para anclaje fijo a nivel de tejidos distales, y el otro que tiene las espículas en la siguiente dirección, en la otra dirección, son para que anclen y dinámicamente levanten los tejidos. O sea, unas espículas están fijas y las otras levantan. Y cuando lo hacemos en corbata, la segunda parte del hilo la convertimos inmediatamente en un extremo dinámico también de elevación, de que el tejido blando se cuelgue de las espículas, para explicarlo de una manera más sencilla. El chiste es que el tejido blando se cuelgue de las espículas y se traccione como un gancho que estamos jalando cualquier cosa, forzosamente bidireccionales. Hay muchos que abogan, sobre todo marcas con hilos muy baratos, que son unidireccionales o que son lisos, que traccionan tejidos. Es falso, es falso. Esos hilos solamente van a funcionar para producción de colágeno. Él mismo nos pregunta que si a mayor longitud es mayor la tracción que hace con el tejido. La respuesta sencilla sería que a mayor longitud, mayor número de espículas. A mayor número de espículas, mayor número de anclaje y mayor fuerza de tracción. Siempre y cuando tengas un área de la longitud suficiente para que reciba el hilo. Si el hilo sale, las espículas que salgan son perdidas. ¿Alguna otra pregunta? Espero haber resuelto sus dudas. Cualquier duda que pudiera surgir, podríamos contestarla de forma personal posteriormente. Hola, pues muchísimas gracias, doctor, por este webinar. Siguen habiendo muchas preguntas. Y bueno, ofrecerles a todos ustedes una disculpa por la calidad de nuestra imagen, el audio que nos han estado por ahí comentando. Esperamos muy pronto volver a tener pues otro webinar e invitarlos a todos ustedes. Íbamos a tener un paciente, pero por la situación ahorita que tenemos también en México debido a este virus, pues bueno, no fue prudente, pero estaremos organizando más webinar con el doctor Isaac, con un paciente en vivo para que puedan ver todas las técnicas que él tiene. También les pido de favor que nos ayuden a responder a una encuesta que se les estará enviando el día de hoy o bien el día de mañana. Asimismo, todos ya están registrados en una base de datos Elite que ya tenemos de este webinar, en donde podrán obtener beneficios especiales que están diseñados especialmente para ustedes. Estamos mandándoles ahí por el chat, estamos viendo que preguntan mucho sobre los medios de contactos en diferentes países, de Perú, de Colombia.
Todos esos correos ya están. Cuídense mucho, seguimos en contacto y Hans Biomed les agradece mucho su preferencia en este webinar. Gracias, doctor. Gracias a todos. Cuídense.